Atención Venezuela y el mundo. Los cielos de Caracas han dejado de pertenecer al silencio para convertirse en el escenario de una tensión sin precedentes que mantiene en vilo a todo el hemisferio occidental. Informes de inteligencia recientes y avistamientos confirmados indican que una flota masiva de aeronaves no tripuladas, drones de última generación con tecnología furtiva, sobrevuelan puntos estratégicos de la capital venezolana en lo que parece ser el preludio de una segunda fase operativa letal. Esta actividad aérea ocurre apenas días después de la captura quirúrgica de Nicolás Maduro Moros, un evento que ha fracturado la columna vertebral del chavismo y ha dejado al Palacio de Miraflores sumido en una paranoia total. Las fuentes en Washington sugieren que el Comando Sur no ha terminado su misión y que el reloj de los 90 días, activado por la administración de Donald Trump, sigue avanzando de forma implacable. No se trata de simples vuelos de reconocimiento. Estamos ante la presencia de tecnología que permite mapear cada centímetro cuadrado, captando incluso las firmas térmicas dentro de los búnkeres más profundos de Fuerte Tiuna. La capital venezolana se ha convertido en un avispero donde el ruido de los motores invisibles desata el pánico entre las filas de los colectivos y los altos mandos militares que aún no han sido neutralizados. La Casa Blanca ha sido clara al categorizar al régimen restante como una amenaza narcoterrorista global, lo que otorga una justificación legal para el uso de fuerza letal sin necesidad de una declaración formal de guerra por parte del Congreso estadounidense. El despliegue de más de 150 aviones militares, entre drones, cazas y bombarderos, que despegaron de 20 bases distintas en la primera incursión, dejó claro que no hay sistema de defensa antiaérea, ni siquiera las baterías rusas S-300, que pueda frenar el avance de la tecnología del tío Sam. Los reportes indican que la unidad de élite conjunta, la Fuerza Delta y los Night Stalkers del Regimiento 160 de Operaciones Aéreas están en alerta máxima, esperando la orden definitiva que podría ser emitida en cualquier momento desde Mar a Lago. El objetivo de esta nueva oleada de drones no es solo la vigilancia, sino la identificación de los llamados objetivos secundarios que ahora son la prioridad número 1. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Con Maduro ya bajo custodia federal en Nueva York, enfrentando cargos que podrían llevarlo a una condena de cadena perpetua más 30 años, el liderazgo restante en Caracas se tambalea bajo la sombra de la traición interna. Se habla de una purga interna donde cada general sospecha de su subordinado y cada ministro teme ser el próximo en ser entregado a cambio de una amnistía o una recompensa millonaria. Mientras tanto, la presidenta encargada, según la ley chavista Delcy Rodríguez, intenta proyectar una imagen de control y apertura al diálogo con Estados Unidos, pero la realidad en las sombras es una puja silenciosa por el poder real que aún maneja las armas y el dinero ilícito. Los drones en el aire son el recordatorio constante de que para Washington el régimen venezolano ya no es un gobierno soberano, sino un cartel acorralado que debe ser desmantelado pieza por pieza para evitar un colapso total que desestabilice a toda la región. La presencia de estos artefactos en el espacio aéreo soberano de Venezuela no es un error de cálculo, sino una declaración de intenciones que ha sumergido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un estado de parálisis operativa total. Fuentes de inteligencia técnica confirman que los drones avistados sobre la base aérea de La Carlota y el fuerte militar más importante del país no son modelos comerciales, sino plataformas de vigilancia persistente capaces de permanecer en el aire durante más de 36 horas consecutivas sin ser detectados por los radares convencionales. Esta presión psicológica es parte de una doctrina de guerra híbrida donde el objetivo es quebrar la voluntad de combate de los mandos medios antes de que se dispare la primera bala
de la segunda fase. Mientras los generales se ocultan en viviendas civiles y cambian de vehículo cada 2 horas para evitar ser rastreados por su señal celular, los analistas en Washington observan cada movimiento a través de pantallas de alta resolución que muestran la vulnerabilidad absoluta del esquema defensivo diseñado por asesores cubanos y rusos en las últimas 2 décadas. La captura de Nicolás Maduro fue solo el primer paso de un plan maestro que contempla la desarticulación completa del llamado cartel de los soles. Los informes sugieren que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado recopilando pruebas irrefutables sobre la ubicación de caletas de dinero en efectivo y depósitos de oro que el régimen ha intentado mover hacia el oriente del país. El despliegue de drones artillados con misiles Hellfire de última generación, diseñados para minimizar daños colaterales, pero garantizar la eliminación de objetivos específicos, sugiere que la lista de objetivos ha sido actualizada tras los interrogatorios iniciales al exmandatario en Nueva York. Se dice que el miedo ha calado tan hondo que las comunicaciones por radio de la Marina y la aviación venezolana se han reducido en un 80% por temor a que cada emisión de señal sea utilizada para guiar un ataque de precisión desde el espacio o desde las costas del Caribe, donde la Cuarta Flota mantiene una presencia asfixiante. En este tablero de ajedrez geopolítico, la figura de Diosdado Cabello emerge como el próximo eslabón a ser removido. Conocido por ser el hombre fuerte del ala radical, Cabello se encuentra ahora en una encrucijada mortal: intentar un contraataque desesperado, utilizando a los grupos paramilitares conocidos como colectivos, o buscar una salida negociada que parece cada vez más improbable. La inteligencia estadounidense sabe que el control que ejerce sobre los puertos y las rutas de salida de narcóticos es vital para la supervivencia financiera de los restos del régimen, y por ello los drones no solo vigilan la capital, sino también las terminales marítimas de Puerto Cabello y La Guaira. El mensaje es nítido para la oficialidad joven: aquel que colabore con la ubicación de las fichas restantes del tablero no solo salvará su vida, sino que podrá aspirar a un lugar en la reconstrucción democrática que se avecina bajo la estricta supervisión internacional. La comunidad internacional observa con cautela cómo los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente su petróleo y sus reservas minerales, están siendo protegidos de forma indirecta por esta burbuja de seguridad estadounidense. No se trata solo de una operación de cambio de régimen, sino de una maniobra para evitar que potencias extranjeras como Irán o China intenten llenar el vacío de poder dejado por la caída de la cúpula madurista. La orden de operaciones indica que cualquier intento de despegue de aeronaves militares venezolanas será interpretado como un acto de agresión inmediata, lo que resultaría en la destrucción instantánea de la plataforma en pista. El cielo de Venezuela es ahora un espejo del destino que le espera a la dictadura: una vigilancia que no parpadea, una tecnología que no falla y una justicia que, aunque parezca lenta, ha llegado con una contundencia tecnológica que nadie en la región había previsto jamás. Mientras los drones dominan las alturas, en tierra firme, la narrativa de la invulnerabilidad del régimen se ha desmoronado por completo. Las investigaciones más recientes sugieren que la caída de Nicolás Maduro no fue producto del azar ni de un asalto frontal masivo, sino de una operación de inteligencia tan sofisticada que parece extraída de una novela de espionaje. El periodista Gustavo Azócar ha revelado detalles perturbadores sobre un objeto cotidiano que se convirtió en el caballo de Troya para el líder chavista: un reloj de alta gama que Maduro recibió como un supuesto regalo de un círculo cercano. Este dispositivo, lejos de ser una simple pieza de joyería, contenía tecnología de geolocalización de última generación que permitió a la Agencia Central de Inteligencia
rastrear cada uno de sus movimientos, incluso dentro de los búnkeres diseñados para bloquear señales electrónicas. Fue esta precisión la que permitió que las furgonetas negras, cargadas con 24 operadores de élite, se deslizaran por las calles de Caracas con una exactitud quirúrgica, sabiendo exactamente en qué habitación y en qué estado de alerta se encontraba el objetivo. Este nivel de infiltración ha sembrado una paranoia destructiva entre los herederos del poder. Ya no se trata solo de la amenaza externa de los portaaviones y los cazas estadounidenses, sino del enemigo que duerme en la habitación de al lado o del asesor que entrega regalos envenenados. La nueva élite del chavismo, esos hijos y familiares directos que nunca empuñaron un fusil en la revolución, pero que hoy controlan las finanzas del país, están viendo cómo sus imperios de cristal se resquebrajan. Estos jóvenes, acostumbrados a viajes en aviones privados y a una vida de lujos en paraísos fiscales, se enfrentan ahora a la realidad de que sus nombres están en las carpetas rojas del Departamento del Tesoro. Los drones que hoy zumban sobre sus mansiones en las zonas más exclusivas de la capital son un recordatorio de que sus redes de empresas fachada y sus negocios con el oro y el petróleo ya no son secretos protegidos por la soberanía nacional, sino objetivos de una confiscación masiva que busca asfixiar el último aliento económico de la dictadura. La tensión entre las facciones internas ha llegado a un punto de ebullición. Por un lado, Delcy Rodríguez intenta desesperadamente negociar una transición que le permita conservar algo de influencia, mientras que por el otro, Diosdado Cabello se atrinchera en su radicalismo, sabiendo que para él no hay salida diplomática posible. Cabello tiene una diana en la frente no solo por las recompensas multimillonarias que pesan sobre él, sino porque es visto como el principal obstáculo para cualquier intento de estabilización política. La inteligencia militar estadounidense ha detectado movimientos inusuales en las bases de misiles rusos, pero la respuesta ha sido contundente. Cualquier intento de activación será respondido con un ataque letal inmediato. Los operadores fantasmas, aquellos que realizaron la extracción de Maduro, siguen en territorio venezolano, operando en las sombras y coordinando con elementos disidentes de la Fuerza Armada que han decidido que 26 años de conflicto son suficientes. El segundo ataque letal al que el mundo teme no necesariamente vendrá en forma de una explosión masiva, sino como una serie de extracciones y neutralizaciones en cadena. El Comando de Operaciones Especiales tiene la orden de no crear mártires, sino de desmantelar el sistema de mando y control de manera que el Estado venezolano colapse hacia adentro. Los ciudadanos en las calles, aunque temerosos, comienzan a percibir que el aura de invencibilidad del generalato se ha esfumado. El silencio de las baterías antiaéreas ante la presencia de los drones es la prueba definitiva de que el mando militar ha sido hackeado no solo tecnológicamente, sino moralmente. La pregunta ya no es si habrá un cambio, sino cuánto tiempo tardarán las fichas restantes en caer bajo el peso de una presión que combina la fuerza bruta tecnológica con una inteligencia infiltrada hasta la médula del Palacio Presidencial. La fase de estabilización propuesta por el Departamento de Estado, bajo la dirección de figuras clave como Marco Rubio, no es un plan de ocupación tradicional, sino una hoja de ruta diseñada para evitar el caos total tras la decapitación del liderazgo chavista. Mientras los drones mantienen el control del cielo, en los despachos de Washington se habla de 3 etapas críticas: estabilización, recuperación y transición. Sin embargo, para que este engranaje comience a girar, es necesario purgar lo que los analistas militares llaman las ratas del gobierno, aquellos funcionarios que han convertido las instituciones en sucursales de sus propios intereses criminales. La presión no es solo militar, es una asfixia burocrática y legal que busca desmantelar el sistema de control social basado en el hambre y la dependencia. Se estima que más de 5 millones de venezolanos en el exterior están siendo movilizados para participar en un proceso de recolección de firmas
y validación ciudadana que otorgue la legitimidad necesaria a un gobierno de transición que no herede los vicios del pasado. El concepto de libertad que se maneja hoy en las calles de Caracas es frágil. No basta con haber capturado a la cabeza de la serpiente si el cuerpo sigue intentando morder. Los expertos advierten que Venezuela solo goza de un 10% de libertad real en este momento, un estado de suspensión, donde la vieja guardia ha perdido el mando, pero la nueva institucionalidad aún no se ha asentado. La meta es alcanzar el 100% de libertad, y eso solo se logrará cuando las unidades de operaciones especiales terminen de identificar y extraer a los saboteadores que operan desde las sombras. Se han detectado planes de los grupos radicales para aterrorizar a la población civil y generar disturbios que proyecten una imagen de ingobernabilidad. Pero la inteligencia estadounidense ha sido enfática. Cualquier persona, ya sea civil o militar, que intente agredir a los ciudadanos que protestan por sus derechos, será tratada como un objetivo militar legítimo. En este escenario, el papel de los veteranos y de la reserva activa de las fuerzas especiales cobra una relevancia vital. El comandante Luis Quiñones y otros líderes militares en el exilio han estado coordinando esfuerzos para que la transición sea lo menos traumática posible para la tropa que, en el fondo, también padece la crisis humanitaria. Existe un plan de amnistía condicionada para aquellos que entreguen sus armas y delaten los depósitos de municiones y los centros de mando de los colectivos. La idea es que la Fuerza Armada se convierta en el brazo ejecutor de la reconstrucción bajo una estricta supervisión internacional que garantice que no habrá nuevos caudillos. Los drones en el aire no solo buscan objetivos, también sirven como ojos permanentes que documentan cualquier violación de derechos humanos en tiempo real, lo que servirá como prueba irrefutable en los tribunales de La Haya contra quienes decidan seguir el camino de la represión. La estrategia de los Estados Unidos es clara. No se permitirá que Venezuela se convierta en una Somalia caribeña. El control total es la consigna, y para ellos están utilizando recursos que van desde la guerra electrónica para desactivar las redes de comunicación del régimen hasta la infiltración de comandos en las zonas mineras del arco minero del Orinoco, donde se sospecha que se esconden los tesoros mal habidos de la cúpula. La captura de Maduro ha sido el detonante de una reacción en cadena donde cada eslabón del poder se siente prescindible. El tiempo de las migajas y del lavado de cerebro ha terminado. La orden es reconstruir el tejido productivo y devolver la soberanía a un pueblo que ha vivido 26 años en una guerra no declarada. La segunda fase de esta operación letal no busca destruir el país, sino extirpar el tumor que ha impedido su desarrollo, garantizando que el retorno a la democracia sea irreversible y que los responsables de la tragedia nacional enfrenten la justicia en suelo estadounidense. La caída del sistema de mando centralizado en Venezuela ha dado paso a un proceso judicial sin precedentes en la ciudad de Nueva York, donde el exmandatario Nicolás Maduro ya no es el hombre que gesticulaba ante las cámaras de televisión, sino un acusado más bajo la custodia federal. La Fiscalía estadounidense ha comenzado a desclasificar archivos que contienen miles de horas de grabaciones, testimonios de desertores clave y registros bancarios que trazan la ruta del dinero sucio desde las minas del sur de Venezuela hasta cuentas secretas en paraísos fiscales. Este juicio es el clavo final en el ataúd de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que las pruebas presentadas no solo incriminan a la cúpula, sino que revelan cómo el Estado fue secuestrado por una red de narcoterrorismo global. Mientras esto sucede en el norte, en las calles de Caracas, la realidad es de una tensa espera. El despliegue de los drones y la presencia silenciosa de las fuerzas especiales han creado un vacío de poder que los colectivos armados intentan llenar con violencia esporádica, pero la respuesta de Washington ha sido tajante.
Cualquier grupo irregular que pretenda aterrorizar a la población civil será neutralizado con la misma precisión con la que se extrajo al líder del régimen. El plan de estabilización y recuperación, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, se enfoca ahora en la legitimidad institucional. Se ha iniciado una campaña masiva de recolección de firmas, tanto dentro como fuera del país, para validar un consejo de transición que cuente con el respaldo de la comunidad internacional y sobre todo de los millones de venezolanos que se vieron obligados a huir de la tiranía. Este movimiento no es solo simbólico, busca crear una base legal sólida que permita el desembolso de fondos congelados y la entrada masiva de ayuda humanitaria sin pasar por las manos de los militares corruptos que aún quedan en algunos puestos clave. El comandante Luis Quiñones ha enfatizado que este es el momento de actuar, instando a los ciudadanos a no ser meros espectadores, sino protagonistas de la reconstrucción mediante el voto y la participación activa en las plataformas digitales que se han habilitado para coordinar el esfuerzo nacional. Porque citad, la meta es clara, pasar de ese 10% de libertad actual, que es apenas la ausencia del dictador, al 100% de una democracia funcional donde imperen la ley y el orden. Dentro de los cuarteles, la situación es de un sálvese quien pueda. Los generales que una vez juraron lealtad eterna al proceso revolucionario, ahora están más preocupados por negociar sus propias entregas que por defender un ideal que ya no existe. La inteligencia estadounidense ha detectado que muchos de estos oficiales están intentando mover activos y familias hacia la frontera, pero el bloqueo naval y aéreo es total. Los drones que patrullan las 24 horas del día captan cada intento de fuga y las fuerzas de operaciones especiales tienen órdenes de capturar a cualquier figura de alto perfil que intente evadir la justicia. La diferencia entre el soldado de a pie, que sufre las mismas penurias que el pueblo, y los generales, que viven en la opulencia, es ahora el motor de una insurgencia interna. Se han reportado casos donde los propios subordinados han detenido a sus superiores para entregarlos a las autoridades internacionales, buscando los beneficios de las recompensas millonarias que aún siguen vigentes. El costo de 26 años de conflicto ha sido incalculable, pero la estrategia de Estados Unidos parece haber aprendido de errores pasados en otras regiones del mundo. No se busca una guerra de ocupación que desangre al país, sino una intervención quirúrgica que elimine a los saboteadores y permita que la propia sociedad venezolana, con el apoyo de sus veteranos y profesionales en el exilio, tome las riendas de su destino. El mensaje enviado desde la Casa Blanca es de una firmeza absoluta. No se permitirán bochincheros ni grupos que quieran vivir del caos. Aquellos que intenten sabotear la transición enfrentarán todo el peso de la maquinaria militar más poderosa del planeta. El reloj sigue avanzando y cada día que pasa, el cerco sobre los restos del chavismo se cierra más, dejando claro que la era de la impunidad ha terminado y que la reconstrucción de Venezuela es ya una realidad imparable que se escribe con la sangre, el sudor y la esperanza de un pueblo que se niega a rendirse. El desenlace de esta crisis no solo se juega en las avenidas de Caracas o en las celdas de Nueva York, sino en el reordenamiento del tablero geopolítico global, donde Venezuela ha dejado de ser el peón de potencias extranjeras hostiles para convertirse en el epicentro de una restauración democrática hemisférica. Los aliados históricos del régimen, como Rusia, China e Irán, han comenzado a recalcular sus intereses, observando cómo la tecnología y la determinación de Washington han desmantelado en cuestión de días lo que ellos tardaron 2 décadas en construir. El segundo ataque letal, más que una lluvia de misiles, es la estocada final a la estructura de impunidad que permitía el saqueo
de los recursos naturales. La inteligencia estadounidense ha dejado claro que no habrá espacio para nuevos dictadores disfrazados de salvadores. La vigilancia de los drones sobre el arco minero del Orinoco y las refinerías de petróleos de Venezuela es la garantía de que el patrimonio de la nación no seguirá financiando el terrorismo internacional ni el estilo de vida extravagante de los herederos del chavismo. En este contexto, la labor de líderes como el comandante Luis Quiñones y la movilización de la Reserva Activa adquiere una dimensión histórica. No se trata solo de un cambio de nombres en el Palacio Presidencial, sino de una transformación cultural y legal. El proyecto de recolección de firmas a través de plataformas digitales seguras busca empoderar a los venezolanos, permitiéndoles ser los arquitectos de su propia libertad. Como ha señalado Quiñones, la meta es pasar del actual 10% de libertad, que es apenas un respiro tras la captura de la cabeza del régimen, al 100% de una nación plenamente soberana. Este proceso de validación ciudadana es el que otorgará el respaldo necesario ante el Congreso de los Estados Unidos y los organismos internacionales para implementar planes de emergencia que, en un plazo de apenas 2 semanas, podrían dar un vuelco total a la situación de seguridad y suministro en las principales ciudades del país. La experiencia con la ley de veteranos demuestra que cuando hay voluntad política y apoyo ciudadano, los cambios que parecen imposibles se materializan con una velocidad asombrosa. El destino de las figuras restantes como Diosdado Cabello está sellado por su propia intransigencia. Al ser parte de la misma causa judicial por narcotráfico que llevó a la captura de Maduro, su margen de maniobra es inexistente. Se ha convertido en un personaje prescindible para una facción del partido que busca desesperadamente una salida negociada para salvar sus fortunas. La diana en su frente no es solo una metáfora, es el resultado de años de manejar el país como un feudo criminal. Mientras tanto, la comunidad internacional se prepara para el gran retorno de los migrantes, aquellos millones de venezolanos que cruzaron fronteras y selvas huyendo del hambre y que ahora ven una luz real al final del túnel. La reconstrucción de Venezuela no será fácil, pero el andamiaje está listo. La fuerza militar para neutralizar a los violentos, la presión judicial para castigar a los corruptos y la legitimidad popular para fundar una nueva república. Finalmente, el mensaje para el mundo es que el hemisferio occidental ha entrado en una nueva era de seguridad proactiva. La operación contra el régimen venezolano sirve como una advertencia para cualquier otro sistema que pretenda utilizar el territorio nacional para actividades ilícitas que amenacen la estabilidad regional. Los drones que aún zumban en el aire de Caracas son los centinelas de una paz que se construye sobre la justicia y no sobre el olvido. Venezuela ya no está sola en la oscuridad. El apoyo de los veteranos, la firmeza de la administración estadounidense y la valentía de los ciudadanos que se atreven a firmar y protestar están forjando un futuro donde el bochinche y la tiranía no tengan cabida. El reloj sigue su marcha imparable hacia la libertad total. Y nada podrá detener la voluntad de un pueblo que ha decidido recuperar su dignidad y su lugar en el concierto de las naciones libres. El capítulo final de la dictadura se escribe hoy con la precisión de un dron y la fuerza de la verdad.